Recuerden que esta clase pues queda grabada en YouTube para aquellos que por alguna situación no pudieron entrar, ¿no? O si quieren revisar algún tema. Bien, vamos entonces a compartir lo que tenemos para el día de hoy en nuestra sala de Classroom. El día de hoy lo que vamos a estar trabajando o recordando más bien es las leyes de los exponentes, ¿sí? Vamos a ver qué son esas leyes de los exponentes y cómo nos ayudan a simplificar varias expresiones cuando se presenten en algún problema o en alguna situación, ¿no? Okay, déjenme comparto el sonido para que puedan escucharlo. Y empezamos. Recuerden que me pueden detener ante cualquier situación de duda. Y empezamos, ¿no? Todos atentos, por favor. Si pueden tomar nota de ellas, les va a servir mucho, ¿eh? Para utilizar y entender la ley de los exponentes es importante que se entienda primero qué es un exponente. Lo vamos a ver representado por un número que se llama base y un numerito más pequeño en la parte de arriba que es el exponente, el cual indica cuántas veces se tiene que multiplicar por sí mismo lo que se llama base. En este caso, 3, aunque no esté indicado su signo, se entiende que es positivo cuando no está visible y por lo tanto se está pidiendo que se multiplique más 3 2 veces por sí mismo. Y un caso especial que es importante resaltar, por eso coloco aquí una calavera porque muchas personas se equivocan, es no saber identificar la base de un número que tiene exponente y cometen errores. Por ejemplo, aquí tenemos un número que está elevado al cuadrado. Muchas personas dirían, siempre el resultado es un número positivo, siempre y cuando la base incluya al negativo. Entonces, en el primer caso, no queda claro quién es la base. En este sentido, vamos a considerar la base al 3, no al negativo. Del lado derecho está muy claro que la base es menos 3. Está considerando al signo menos. Por eso es importante utilizar signos de agrupación cuando se quiere considerar a un signo negativo dentro de la base. Así que desarrollando el número del lado izquierdo tendríamos el menos una vez y el que se va a multiplicar 2 veces por sí mismo es el más 3. Recordemos que si no tiene signo se entiende que es más, así que es más 3 por más 3, más por más da más, 3 por 3, 9, y fuera hay un negativo, menos por más da menos, y aquí nos da un resultado de menos 9. Del lado derecho es claro que el número que se tiene que multiplicar 2 veces es menos 3 por menos 3. En este caso menos por menos da más, 3 por 3, 9. Como se puede observar. Bien, aquí es importante ver esa diferencia, ¿no? Cuando la base incluya al signo negativo, en ese caso será positivo el resultado. Pero si no lo incluye o si no está agrupado en algún paréntesis junto con el número, ¿sí? El resultado seguirá siendo negativo. Y aquí está la prueba de ello, ¿no? ¿Alguna duda que tengan sobre eso? ¿Queda claro? Bien, continuamos. Es muy importante señalar correctamente la base de un exponente para llegar a un resultado correcto. El mismo principio para desarrollar exponentes se utiliza en cualquier rama de las matemáticas, por ejemplo aquí en álgebra o trigonometría. X a la 4 significa que la X se va a multiplicar 4 veces por sí misma. Hay que considerar que la X aquí no es una operación de multiplicación, es una variable y cuando están juntas implica que se están multiplicando entre sí. Otro ejemplo, tenemos 2 con X elevada a la 2, Y elevada a la 5. Si se quiere desarrollar o entender lo que estamos trabajando, es equivalente a tener un 2 que está multiplicando a 2x y a su vez que se está multiplicando por 5 veces una variable y. Y sin importar cómo sea la base o cuántos elementos o términos tenga, el principio se utilizará de la misma manera. Si en este ejemplo tenemos un exponente al cubo, aunque se vea fea la base, se va a multiplicar por sí misma 3 veces. Y una vez que se sabe todo lo anterior, podemos empezar con las leyes de los exponentes. Y me gusta empezar con la ley que trata el exponente cero. Al tener cualquier base, por ejemplo, a elevada al exponente cero, esta ley nos dice que dará un resultado igual a más 1. Bueno, hay una condición. Es importante que vayan anotando estas leyes, ¿no? Porque las van a utilizar. Esta primera ley es cualquier base que yo tenga, no importa si es un número o una letra, elevado a la potencia 0, siempre su resultado será 1. ¿Okay?
cuestión que se debe obedecer para que esto se cumpla. La base debe ser diferente a 0, ya que al trabajar 0 entre 0 es un valor indeterminado. Por ahí se cuenta que dependiendo de las condiciones iniciales puedes llegar a un resultado 1 o 0, pero en general para evitar problemas se dice que 0 entre 0 es igual a un valor indeterminado. Entonces, continuando con esta ley, podemos tener cualquier base, es decir, un número negativo elevado a la 0 y esperamos un resultado igual a 1. Y sin importar la cantidad de elementos que se tenga en la base, si se utilizan raíces, números negativos o como sea, bueno, siempre y cuando la base no dé el resultado final 0, como se explicó anteriormente, cualquier base elevado a la 0, el resultado es 1. Ley del exponente negativo. Nos dice que al tener una base arbitraria elevada a un exponente negativo, por ejemplo aquí menos n, se le aplica el recíproco y el signo del exponente cambiará también. Para explicar esto, yo recomiendo dividir la expresión entre 1, no se altera su valor, y de esta manera le aplicamos el recíproco o volteamos la expresión, es decir, el 1 lo colocamos arriba, entre a la n, pero ahora el signo de n será positivo. Podemos hacer algunos ejemplos. Se tiene x a la menos 2, entonces podemos dividirlo entre 1, los volteamos, es decir, 1 entre x, y sabemos que tendrá un exponente positivo. Un ejemplo numérico sería menos 2 elevado a la menos 3. Aquí es importante indicar que al aplicar el recíproco, el único que cambiará de signo es el exponente, no el signo de la expresión. Por lo tanto, al poner igual, se debe considerar el menos igual, y el único que va a cambiar sería toda esta parte. La volteamos, sería 1 entre 2, y el que va a cambiar de signo de menos sería a más 3. Bien, entonces, siempre que tengamos nosotros una base o un número con un exponente negativo, yo puedo trasladarlo hacia el inverso, o sea, 1 sobre ese mismo valor o esa misma variable, pero su exponente cambia a positivo, ¿no? Siempre va a ser así. ¿Okay? Desarrollando sería igual a menos 1 entre 2 por 2 por 2 da 8. Es muy importante hacer este tipo de ejemplo porque muchas personas al cambiar el signo del exponente también le cambian todavía el signo al número o expresión, y eso es incorrecto. Y por último podríamos hacer uno hasta con fracciones, 9 quintos de m a la 2, n a la menos 3. Aquí recomiendo la parte que tiene el exponente negativo separarla, es decir, tendríamos 9m al cuadrado entre 5 que está multiplicando a n al cubo. De una vez n al cubo lo puedo representar como 1 entre n y ahora sería 3 positivo. De esta manera se aprecia que el n a la menos 3 no debería de ir como factor arriba, sino abajo. Y al multiplicar fracciones nos queda la expresión final como 9 por m al cuadrado por 1, 9m al cuadrado en la parte de arriba y en la parte del denominador 5n al cubo. Bien, aquí es importante ver que solo los que se van a trasladar hacia abajo van a ser los que tengan exponente negativo. Todo lo demás queda igual. Si todo lo demás no tiene exponente negativo, no lo muevo. Al único elemento que esté elevado a un exponente negativo es el que voy a mover hacia abajo, ¿no? ¿Tienen alguna duda sobre esta ley? ¿No? ¿Está claro? No, profe. Bien, seguimos. Esta ley es muy importante para representar los resultados que te piden de un ejercicio, ya que si lo dejas expresado con un exponente negativo, aunque sea correcto el resultado, al momento de buscarlo en la respuesta de un examen o de los libros, no la encontrarás de esa manera, ya que siempre hacen esta conversión para dejar expresados los resultados siempre con exponentes positivos. Así que para que puedas entender por qué este resultado es igual al primero, hay que utilizar esta ley de invertir la expresión para cambiar el signo del exponente. Ley cuando se están multiplicando cantidades o variables que tienen la misma base, entonces el resultado será colocar la misma base, pero el exponente se formará por la suma de los exponentes que estén interviniendo con las bases que son iguales.
Es decir, al tener un ejemplo simple y numérico, 5 al cuadrado por 5, bueno, no está indicado el 1, pero sabemos que si no se indica nada, tiene un 1. ¿Esto qué me dará si yo aplico en estos números que están aquí abajo? Si aplico esta ley, ¿qué me da como resultado? 5 a la 3 al 5 cubo. a la 3, ¿verdad? Porque siempre que dos bases iguales se multipliquen, sus exponentes se suman, ¿sí? Así dice esa ley, ¿ok? El resultado, según esta ley, será colocar la misma base y se van a sumar como parte de la ley. Aquí coloco el signo más. En este caso el resultado es 5 al cubo. Y aquí se ven claro los tres 5 del resultado. Y sin importar el signo de los exponentes, se aplica la misma ley siempre y cuando se estén multiplicando variables o números que tengan la misma base. Por ejemplo, aquí tenemos m a la 5, m a la menos 2, se están multiplicando, por lo tanto el resultado se espera que tenga la misma base m y se deben sumar, según esta ley, los exponentes. Colocando el primer exponente, luego colocar el signo de suma. Y algo muy importante de señalar es colocar exactamente el siguiente exponente con todo y su signo, que en este caso sería colocar un menos 2, pero hay dos signos juntos, hay que utilizar un signo de agrupación para separar operaciones. Y algo importante que sucederá aquí es que utilizamos el más de la ley, sin embargo, como el signo del exponente es negativo, me va a convertir esta aparente suma en una resta. Al momento de quitar el signo de agrupación, en este caso tenemos m, el 5 está solito, lo bajamos igual, pero el siguiente tengo que aplicar ley de los signos para quedarme con un solo signo del término, más por menos, menos, y me queda 2. Entonces tengo una resta, que es m a la 3, el resultado. Así que mucho cuidado. ¿Alguna duda en este ejercicio? ¿Queda claro? Seguimos. Cuidado al utilizar esta ley cuando existen signos negativos en los exponentes, ya que la suma te la pueden convertir en resta o hasta en suma de puros negativos. Y cuando se va a multiplicar un término por un término que contiene varias variables, la idea es la misma, agrupar las variables que tengan la misma base y en el caso de los números, simplemente multiplicar como números. Empezando con el signo, este no tiene aparentemente nada, entonces se entiende que es más, más por menos es menos, 3 por 5, 15. En el caso de las variables hay que ver si hay parejas, sí, aquí está la m, aquí tenemos la m, colocamos la misma ¿Qué sería ahí? base, sumamos. ¿M a la qué? M a la 3. M a la 3, ¿verdad? Porque acuérdense que aquí hay un 2 y aquí aunque no le pongamos nada arriba a la M, siempre hay un 1 ahí representado, ¿no? No lo olvidemos. Sus exponentes. Sabemos que cuando no está indicado es un 1 positivo, así que ponemos más 1. En el caso de x, acá no hay x, la dejamos igual, sería x a la 3. Y finalmente en y sí la tenemos aquí presente, por lo tanto colocamos la y, el exponente que tiene aquí que es 1, luego el más de la operación y colocar el valor del otro exponente que es negativo, hay que poner un signo de agrupación. Simplificando se tiene menos 15 m a la 3, x a la 3 y en el caso de y tenemos 1 más por menos menos, así que tendríamos 1 menos 1, esto es 0. Y hay que recordar que cualquier base que tiene exponente. ¿Qué pasa aquí con la y a la 0? Pues vuelve a ser 0 y El luego resultado vuelve a convertirse a 1. ¿Se vuelve 0? Se vuelve a 0 porque es uno. 1 menos No, 1 es 0 y luego se Se convierte a vuelve 3. a 1. Acuérdense la primera ley que vimos ahorita. Toda base que se eleva al exponente 0, ¿qué se vuelve? 1. 1, ¿verdad? Entonces no se vuelve 0, se vuelve 1, ¿sí? Y entonces como cuando yo multiplico algo por 1, pues sigue siendo la misma cantidad, ¿verdad? Es como si este valor de y a la 0 desapareciera, ¿no? No vamos a tener y más en la expresión final. ¿Sí queda claro? ¿Por qué? Porque ese término y a la 0 se vuelve 1. ¿Sí? Exponente 0 es un 1, así que haciendo el cambio como factor 1, ahora hay que multiplicarlo por el resto y en la multiplicación el 1 por algo es como si no estuviera. Entonces el resultado nos queda simplemente como menos 15 m a la 3, x a la 3. ¿Alguna duda en esto? ¿Por qué desaparece la y? Porque y a la 0, todo lo que elevamos a la 0 siempre se vuelve 1. ¿Sí? Y si tú multiplicas 1, o sea,
Realmente de todo esto que está aquí, de y a la 1 menos 1, me queda y a la 0. Y y a la 0 es 1. ¿Sí? De acuerdo a la primera ley que vimos, ¿no? ¿Ok? ¿Sí queda claro? Entonces ese 1, cuando lo multiplico por todo lo demás, pues sigue siendo todo eso que aparece acá al inicio, ¿no? ¿Sí? ¿Está claro? Hay que Sí. revisar la primera ley. Seguimos. En el 1 por algo es como si no estuviera. Entonces el resultado nos queda simplemente como menos 15 m a la 3 x a la 3. Una vez que saben utilizar bien esta ley, se darán cuenta que no funciona únicamente para dos factores, funciona para cualquier cantidad de factores siempre y cuando tengan la misma base. Ley cuando se están multiplicando variables que tienen la misma base. Entonces el resultado... Bueno, aquí se equivocó el maestro, es cuando se están dividiendo, ¿no? Dividiendo variables que tienen la misma base. En este caso, a la m entre a la n, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos hacer ahí? Han de cuenta que la n, yo a la n lo puedo subir, pero al subirlo lo paso restando, y por eso queda a la m menos m, ¿sí? Ok, vamos a ver ahorita en el ejemplo cómo se resuelve esto. resultado será colocar la misma base, pero se van a restar sus exponentes, empezando con el exponente que está en la parte del numerador. Podemos hacer un ejemplo numérico para entender esto. Si se tiene 3 al cubo, por ejemplo, entre 3, según esta ley dice que es igual a 3 y restar los exponentes. Ahí la tenemos como con números, ¿no? 3 al cubo, si este 3 que está a la 1 yo lo paso hacia arriba, pasaría restando ese exponente y solo ponemos una base de los 3, ¿no? Sí, en este caso del 3. Entonces, ¿qué me va a quedar eso como resultado? 3 elevado a la ¿qué? A la 2. A la 2. ¿Y 3 a la 2 qué viene siendo ya como resultado final? 9. 9, porque es como si multiplicáramos 3 por 3, ¿verdad? Cuando no está visible se sabe que es 1 y la ley nos indica que siempre se van a restar. En este caso nos queda 3 a la 2, que es un 9. Si desarrollamos estas cantidades, tenemos 3 por 3 por 3, esto es un 27. Entre 3 efectivamente nos da un 9. Resolviendo x a la 4 entre x a la 6, según esta ley, es colocar la misma base y restar sus exponentes, empezando con el exponente que está en el numerador, menos es parte de la ley, y colocar el exponente que se encuentra en el denominador. En este caso, el resultado queda x a la menos 2. Y esto se puede comprobar fácilmente utilizando el concepto de exponente. Se desarrolla x a la 4, x a la 6. Al formar una pareja arriba y abajo se genera un 1, porque estamos dividiendo lo mismo entre lo mismo. Por lo mismo entre lo mismo es otro 1, y unos multiplicados es como si no estuvieran. Es importante indicar que todas estas multiplicaciones, como dan 1, podemos siempre agregarla aquí al numerador, porque no se vayan a ir con la idea de que nos queda un 0 en la parte del numerador. Estaríamos alterando la operación. Siempre habrá un 1 imaginario multiplicando cualquier cantidad que se cancele. Entonces, aquí llegamos a lo mismo, 1 arriba y 2 veces la x abajo. ¿Alguna duda en eso último que acaba de decir? ¿Alguna duda? ¿Lo puede repetir? A ver, ahí va. Aquí está. Ok. Decía, aquí está comprobando él que la ley esta, al aplicarla, sale, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es x a la 4 menos 6, si la quieres simplificar. Te queda como resultado x a la menos 2, ¿sí? ¿Y por qué hace todo esto? Él lo hace para que comprueben ustedes que realmente así sale. Cuando yo tengo una x sobre una x, cuando yo divido dos cantidades iguales, siempre da 1, ¿sí? O decimos que se cancelan, ¿ok? Entonces, si yo cancelo esta x con esta x con la siguiente x y así, estas 4 pares de x, me sobran 2 abajo, ¿están de acuerdo? Y es como si yo tuviera 1 sobre x cuadrada, ¿verdad? ¿Ok? Que si yo lo llevo hacia arriba, tendré que cambiar el signo del exponente. Por eso me queda x a la menos 2, ¿ok? X a la menos 2 arriba. La operación, siempre habrá un 1 imaginario multiplicando cualquier cantidad que se cancele. Entonces, aquí llegamos a lo mismo, 1 arriba y 2 veces la x abajo. Y para terminar con esta ley, vamos a realizar este ejercicio. Se observa que hay una diferencia de signos, por lo tanto, se recomienda primero definir. Aquí
si se fijan, el número de arriba es positivo, el de abajo es negativo. Recuerden que la ley de signos también aplica en división. Si yo digo más entre menos, ¿qué me da? Menos. Menos, ¿verdad? ¿Y cuánto es 12 entre 4? ¿Cuánto sería 12 entre 4? 3. 3. Entonces sería 4. 12 entre 4, ¿cuánto es? 3. 3, ¿verdad? Entonces sería primero el signo. Más entre menos, menos. 12 entre 4, 3. Entonces él tendría que poner aquí menos 3 al inicio. Continuamos. ¿Qué va a hacer con esas X que tenemos ahí? Son la misma base que se están dividiendo. Podemos aplicar esta ley que está aquí arriba. ¿Qué va a pasar con el 3? Lo va a restar con el 5. Lo va a restar con el 5, ¿verdad? Entonces va a quedar X a la 5 menos 3. ¿Y eso cuánto da como resultado? 2. X a las 2. No, no más 2. X a las X a las 2. Ok. Ahora, fíjense bien. La siguiente letra es la letra M. Tiene una M elevada a qué exponente arriba. 0. M a No. la 1. Recuerden que si Uno. la letra existe, el exponente imaginario que está ahí arriba de ella es 1 siempre. ¿Sí? Es 1, no es 0, es 1. Entonces, ¿cómo va a quedar esto? Si este menos 3 lo pasa hacia arriba, sería M a la 1 menos de la ley y otro menos del número. ¿Y ahí qué va a pasar? Menos por menos, ¿qué da? Más. Entonces sería M a la 1 más 3, ¿verdad? ¿Y qué me va a quedar el resultado de la letra M? ¿M a la qué? M a la 4. A la M a la, 4. M a la 4, así es, muy bien. Voy a dejar correr el video, ¿eh? El signo del resultado aplicando ley de signos. Si arriba no está definido el signo, se entiende que es más, así que más por menos, el resultado tendrá un signo menos. Luego, trabajando la parte de los números, se observa que 4 cabe 3 veces exactamente en el 12, por lo tanto la división es igual a 3. Y la parte de las literales se observa que hay parejas dividiéndose, por lo tanto aplicando la ley correspondiente. En el caso de la X, tenemos X con un exponente, el de arriba o el numerador es 5, menos el exponente que tenemos en la parte del denominador, que es 3. Y finalmente también hay una pareja de M's que se están dividiendo, por lo tanto colocamos una M. El exponente que está en el numerador no está visible, se entiende que es un 1, colocamos el 1. Y como parte de la ley vamos a restar. Y colocamos el exponente que está en la parte del denominador con todo y su signo. En este caso se recomienda colocar un signo de agrupación para no tener dos signos juntos. Simplificando los exponentes, en el primero tenemos dos términos, 5 menos 3, la respuesta es más 2. Y para el caso de M hay que quitar primero el signo de agrupación, multiplicando menos por menos da más. Y una aparente resta se convirtió en suma. Por lo tanto, el resultado es igual a menos 3x a la 2, m a la 4. A ver, ahí, si se fijan, fue el resultado que nosotros dijimos, ¿verdad? Por lo tanto, el resultado es igual a menos 3x a la 2, m a la 4. Bien. ¿Alguien tiene alguna duda en esto? A la 2, m a la 4. ¿Tiene alguien alguna duda? ¿Queda claro por qué el resultado de cada letra? Sí. Recuerden que hay que preguntar, ¿no? Si tenemos dudas, hay que preguntar, porque esto es muy importante aclararlo. Lo vamos a seguir haciendo y viendo, ¿no? Bien, continuamos. Ley, cuando una expresión tiene un exponente elevado a otro exponente, será igual a la multiplicación de dichos exponentes. Por ejemplo, si tenemos x a la 2 elevado al cubo de manera directa. Aquí, entonces, cuando yo tengo una base que tiene un exponente y ese a su vez está elevado a otro exponente, siempre esos exponentes se deben de multiplicar. En este caso, ¿qué me daría como resultado? X a la 6. X a la 6, ¿verdad? Porque tendría que poner X elevado a la 2 por 3 y 2 por 3 es 6, ¿verdad?
directa, el resultado será colocar la base y multiplicar sus exponentes, en este caso x a la 6, y por definición también podemos entender esto para este caso particular. X a la 2 es x a la 2 elevado al cubo. Esto implica que la base estará multiplicada a sí misma 3 veces. Así que tenemos x a la 2, x a la 2, x a la 2. ¿Cuántas veces está la x multiplicada? 6 veces, que es el resultado. Esto que hace él es pues nada más como para comprobar que realmente la ley es verídica, ¿no? Si yo tengo multiplicado 3 veces 2x, pues me va a dar al final x a la 6, ¿verdad? ¿Ok? Resultado que se obtuvo de manera directa aplicando la ley. Y sin importar la cantidad de factores que tenga la base o el signo del exponente, aunque este sigue siendo positivo, se aplica la ley de la misma manera. Este exponente multiplicará los exponentes existentes dentro de la base. Por ejemplo, aquí, en este caso, el 5, ¿qué exponente tiene? 1. 1, que vamos a multiplicar por 3, ¿verdad? ¿Ok? Sí. Luego, el 4 de la m va a multiplicar también al 3. ¿Qué exponente tiene la n? 1. 1, que va a multiplicar también al exponente 3. ¿Qué exponente tiene la x? Menos 2. Y que va a multiplicar también al exponente 3. O sea, siempre que hay un exponente que eleva a varios elementos, ese exponente afecta a cada uno de los elementos que hay ahí, ¿no? ¿Ok? Por lo tanto, hay que identificar los exponentes que no están visibles. Si no hay nada, se entiende que son 1. Pero antes de desarrollar esto, hay que definir el signo del resultado. Como es al cubo y el exponente es positivo, hay que multiplicar entonces de manera directa 3 veces al signo por sí mismo. Menos por menos da más y por menos da menos. Ahora multiplicando. Bien, aquí un tip. Cuando hay un exponente negativo dentro de una expresión que elevamos, siempre que la potencia sea número par, se va a volver positivo. Siempre que la potencia sea un número impar, va a permanecer negativo. ¿Cuáles son los pares? 2, 4, 6, 8, 10. ¿Cuáles son los impares? 3, 5, 7, 9, 11. ¿Sí? Siempre que haya, repito, un signo negativo que se eleva a una potencia par, se vuelve positivo. Siempre que tengamos un signo negativo elevado a una potencia impar, se vuelve, sí, permanece el negativo, ¿no? ¿Ok? Par positivo, impar negativo. Seguimos. Los exponentes, 5, ponemos la base, 1 por 3, 3. Ahora colocamos la base m, 4 por 3, 12, colocamos la base n, 1 por 3, 3, colocamos finalmente la base x, menos 2 por 3, hay que multiplicar primero los signos, menos por más es menos, y 2 por 3, 6. Finalmente hay que expresar esto con exponentes positivos y la parte numérica de preferencia hay que desarrollarla. Menos 125, m a la 12, n a la 3, todo entre x a la 6. ¿Alguien me puede decir por qué el x a la 6 lo dejó abajo? Para que fuera positivo. Así es, para que fuera positivo. Y empleando aquella ley que vimos ya, ¿verdad? Siempre que tengamos nosotros una base con un exponente negativo, yo lo puedo volver positivo siempre y cuando lo cambie de ubicación, ¿no? Si está en el numerador, lo puedo pasar al denominador, o si está en el denominador, inclusive lo puedo pasar al numerador, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿de dónde salió el 125? De la multiplicación de 5 por 5 por 5. Correcto, muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda en este ejercicio? ¿No? Seguimos. Ley cuando se tiene una división elevada, por ejemplo, un exponente n. Entonces el resultado será elevar a este exponente n tanto al numerador como al denominador. Y esto va a pasar siempre y cuando el denominador sea un valor diferente a 0. Bien, ¿por qué es valor diferente a 0? Siempre que nosotros tengamos una división entre 0, si ustedes lo hacen en la calculadora les va a marcar error, ¿sí? Es un concepto matemático de indefinición, no está definido, se dice, o marca error. Entonces, siempre que tengamos una división, no debe ocurrir esa situación, ¿no? Por eso debe ser algo diferente de 0. Ahora, ¿qué dice esta ley?
cuando tú tienes una fracción elevada a una potencia, esa potencia afecta tanto al numerador, o sea, lo que esté arriba de la fracción, como al denominador, o sea, lo que esté abajo en la fracción, ¿sí? Es por eso que él aplica a la A la potencia n y a la B también la potencia n, ¿no? Entonces, acuérdense, aplica para numerador y denominador lo que tengamos como exponente. Por ejemplo, aquí se tienen dos expresiones que se están dividiendo y a su vez está elevada al exponente 3. ¿Qué me va a dar como resultado? ¿Quién me dice rápidamente qué va a dar como resultado esto? X a la 6 entre Y a la 15. Muy bien, correcto. Seguimos. En este caso, lo que va a realizar este exponente es multiplicar lo que se tenga en la expresión del numerador y en la del denominador. Es decir, de manera directa tendríamos x al cuadrado, que está siendo afectado por x al cubo, entre y a la 5, que será afectada por un exponente al cubo. Y ya sabíamos una ley que cuando tenemos exponente elevado a otro exponente, el resultado es multiplicarlos. En este caso 6 y en la parte del denominador nos va a quedar y a la 15. Y cuando se tengan varias variables, el procedimiento es igual. Este exponente que está afuera alterará los exponentes de cada uno de los factores que se encuentran dentro de la división. En este caso el 2 va a afectar tanto a los números como a las letras, ¿no? Todos los elementos que hay ahí dentro. Cuando no está presente en un número, el exponente es 1, aquí ponemos 1, no hay presente el signo en la parte del numerador, se entiende que es positivo, más por menos, menos, en la parte del numerador tenemos 2, y 2 por 1 da 2, colocamos m, 4 por 2 da 8, entre 7, y 1 por 2, 2, ponemos n, y menos 2 por 2 da menos 4. Bien, ahí, vamos a ver, ponerlo ahí. Ok. Aquí, ¿por qué puso él el menos? ¿Se fijan? Aquí tenía un positivo y aquí tenía un negativo, ¿verdad? Más entre menos da menos, ¿ok? Y ya con eso ya consideró él los signos. El 2 al cuadrado y el m a la 4 elevado al cuadrado da 8, ¿no? Lo mismo es aquí abajo, 7 al cuadrado y n a la menos 4, ¿verdad? Voy a dejar por evidente. 7 y 1 por 2, 2, ponemos n y menos 2 por 2 da menos 4. Y de esta manera el resultado... Bien, aquí tenemos el resultado que fue menos 2 al cuadrado da 4, m a la 8, 49, y tenía aquí el de n a la menos 4. Para volverlo positivo, ¿qué le hace? Lo cambia de posición, o sea, está abajo, lo pasa para arriba y lo pone como n a la 4, ¿no? ¿Ok? Entonces, siempre que esté una base con un exponente negativo, y si ustedes lo quieren volver positivo, hay que cambiarlo de numerador a denominador o viceversa, ¿no? Como, dependiendo de dónde se ubique. final será menos 4m a la 8 n a la 4 entre 49. Bien. ¿Alguien tiene alguna duda en este ejercicio? Bien. Ok. Vamos a continuar. Recuerden que esto de todos modos queda grabado, ¿no? Hola, soy el profesor. Bien, hasta ahí terminamos. Vamos a... Ok. Entonces, esas leyes de los exponentes son leyes básicas que nosotros vamos a estar aplicando para resolver problemas o simplificar expresiones. En este caso, es el único video que tengo para el día de hoy, pero tenemos la tarea número 4 para realizar. Igual, vamos a hacer uso de la plataforma DatQuiz. Aquí está la liga. Y esta es la imagen de las características que debe llevar el ejercicio. Si ustedes se fijan, aquí está el largo 50, nivel 8. Van a seleccionar la casilla que dice potencias y van a seleccionar todas estas que están aquí con palomitas, ¿no? Hasta antes de las raíces. Entonces les van a aparecer algunas expresiones que ustedes tienen que aplicar esas leyes que vimos para obtener el resultado correcto, ¿no? ¿Sí? Entonces recuerden que en el ejercicio necesitamos tener un 90% para que sea válido, ¿no?
Esta tarea está para, como fecha límite de entrega, mañana viernes antes de las 8 de la noche, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna duda que tengan, jóvenes? ¿Duda, comentario? No, profesor. No. ¿Todo bien? Ok. Aquellos compañeros que no están entregando tareas o no están asistiendo a clases, pues vamos a tener que requerirlos por ahí físicamente al plantel, ¿no? Si pueden localizar a Gundes, díganle que por favor se comunique conmigo, para ver su situación, ¿no? Bueno, jóvenes, de mi parte es todo. Entonces, hay que echarle ganas. La recomendación es, trabajen la tarea que se deja al día y ya no van a estar con el pendiente o justos con tiempo, ¿no? Por ejemplo, ayer la tarea de química, vi que en la última hora me estaban entregando. Entonces, ¿qué necesidad hay de que estén apurados ustedes y que corran el riesgo de bajar calificación al pasar de la hora límite, ¿no? Entonces, ahí les encargo estar cumpliendo con esa parte, ¿no? ¿Ok? Bien, entonces, si no hay nada más, nos estamos viendo, jóvenes. Próximo lunes, 10:50. No hay que entrar puntuales, por favor. Estén bien, se cuidan. Gracias, profe. Gracias, Bueno. profe. Adiós. Que la vea bien. Adiós.